Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de hoy es un tema de suma importancia, como muchos, pero en esta ocasión la atención que debemos de prestar al contenido de este maravilloso versículo que tenemos en Hebreos 12, versículo 14. Hay versículos que nos alertan para tener mayor cuidado, prestar mayor atención. El tema de hoy es reflexiones para la vida. Y literalmente dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ni el que tenga mayor jerarquía, ni el que diga que por pobre o por desgraciado Dios va a tener lástima de él, ni aquel que se jacte, no. Sin la paz y sin la santidad, nadie verá a Dios. Oramos. Padre, una vez más nos ponemos en tus manos. Que sea, Señor, la soberanía de tu Santo Espíritu gobernándonos. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, halle un espacio especial en cada uno de nosotros. Bendícenos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. El contenido maravilloso de este versículo son sin duda un mandamiento que le debemos de prestar atención nosotros los cristianos. No se trata simplemente de decir que tengo un privilegio, de decir que simplemente creo. Recuerde lo que Santiago dice: el diablo cree y los demonios tiemblan. O sea, no basta con decir yo creo. Por eso, en la palabra del Señor, por ejemplo, lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo dijo que en aquel día muchos le llamarían Señor. Y está diciendo él: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay palabras que se nos pueden pegar. Hay gente que dice: si el colocho quiere. Pero a saber a qué colocho se refieren. Si vamos a mencionar el nombre de Dios, tenemos que hacerlo con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucha honra. Cuidadito con ese vocabulario de decir: ay, Diosito mío. Él es el Dios todopoderoso. Él es el soberano, el que merece honra, gloria, poder y honor por los siglos de los siglos. Y por eso
Dice el Señor Jesucristo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dijo el Señor que si acaso íbamos a orar, que oráramos pidiendo que todo se hiciera conforme a su voluntad. Y uno de los algo importante, maravilloso que tiene este versículo de Hebreos 12:14 es que Él quiere que si nosotros seguimos la paz, esa es su voluntad. Que si nosotros seguimos la santidad, esa es la voluntad. Es posible que nosotros estemos orando tanto por cosas materiales o por anhelos o por deseos o por necesidades, y quizás no sea la voluntad de Dios. Quizás no sea la voluntad de Dios, pero esto de seguir la paz y la santidad es sumamente importante, porque en aquel día el que no haga esto, en otro contexto, el versículo 23, siempre de Mateo 7, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, con nuestra actitud, con nuestra responsabilidad, con todo lo que la palabra del Señor nos manda hacer, hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque es una necesidad para los días que vivamos en esta tierra. Es una responsabilidad para los años que nos quedan. Nadie sabe cuántos años nos pueden quedar más. Hace unos 12 o 15 años, en la casa de nuestro hermano Eduardo Abarca y mi hermana Juanita estábamos predicando, y había un joven ahí que todavía no había cumplido sus 27 años. Y después de hacer énfasis en la predicación y de la oportunidad de salvación, y que nada cuesta decir: Señor, soy pecador, creo que diste tu vida en la cruz del Calvario, creo que fue por salvarme y perdonar mis pecados. Cuando yo le decía a este joven, me dice: mi abuelita decía que todos tenemos una vela. Me imagino que yo tengo una vela de 3 metros, quizás la suya tenga menos de 1 metro, porque él estaba considerando mi edad. Pero hace 12, 15 años, 17 días después de esa conversación, el muchacho murió en un accidente terrible. Hermano, el venir a Cristo ya se nos dio el paquete completo: el perdón de nuestros pecados, nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, y lo que viene para podernos congregar. Es importante la predicación y la enseñanza que vaya completamente acompañada de Biblia. No podemos hablar de tantas, ¿qué le puedo decir? Anécdotas o no es que no sean buenas, son buenísimas, pero ante todo, la palabra del Señor sabe que cuando el Señor, el rey David, en el capítulo 34 del libro de los Salmos, dice: buscad la paz, dice David en el Salmo 34. Pero antes hace una advertencia. Salmo 34, 14: apártate del mal. Y el mandamiento es: y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. El apóstol Pedro repite este versículo, pero no es prácticamente a los que ya creyeron, sino a los que todavía no han creído, porque solamente en Cristo está la paz. Y por eso le decía, el paquete completo nos lo heredó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso nos dice en el capítulo 14, versículo 27 del Evangelio según San Juan, el Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuánta gente, hermano,
entenebrecida, preocupada, afligida, angustiada. Realmente, si tenemos la paz, lo único que tenemos que hacer es continuar con ella, vivir con ella, que sea, hermano, un modo de vida que nada, aunque, como dice en otra porción, aunque la tierra tiemble, aunque se estremezcan los cielos, que pase lo que pase, si nosotros confiamos en Dios, siempre vamos a tener paz. A veces, con solo que nos van a tomar la presión o los signos vitales en alguna consulta médica, empezamos a temblar. Y el médico o la enfermera tiene que tomar la presión 2 o 3 veces porque ya sentimos que a saber qué va a pasar. Pero si antes de eso hacemos un ejercicio, ¿verdad? Una memorización de la porción que hay en la palabra del Señor en cuanto a confiar, en cuanto a tener paz, en cuanto a tener felicidad, hermano, si fuera que nos dieran un diagnóstico, porque hay diagnósticos duros. Nosotros hemos sentido el dolor, la tristeza con muchos hermanos con diagnósticos terribles, que quizás lo que se menciona después de eso es la muerte. Pero dice la palabra del Señor que como Él es el Dios de toda carne, el Dios de toda gracia, el Dios de todo, pues hermano, como dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, aunque no nos queramos morir. Pero si fue el día, nos espera la patria celestial. Por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos de prestar oído, de prestar atención a lo que nos dice la palabra del Señor antes que nos aflijamos o nos turbemos con otras cosas. Y esto de vivir en paz o de seguir la paz, esto no es cosa fácil. Usted sabe cuánto conflicto hay a veces en los matrimonios. Por eso dice la palabra que cuando hay una respuesta áspera, cuando hay quizás ¿qué le puedo decir? Cualquier cosa que pueda pasar en un matrimonio que disguste, que moleste, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Porque a veces, hermano, en cuanto al vocabulario nuestro, cuando se dan las peleas en los matrimonios o las discusiones, el grito que sale es: si querés, divorciémonos. Eso no es otra cosa que estar descontrolado. ¿Entiende? Ahora, el seguir la paz es un estilo de vida, es una forma, es una conducta que nosotros debemos de encaminarnos hacia ella, luchar contra ella, porque la carne, hermanos, no va con lo espiritual. La carne es contraria a lo espiritual y la paz viene cuando nos sometemos a lo espiritual. Y por eso tenemos que cuidarnos. Hoy en día hay un conflicto que le llaman la intolerancia. Usted sabe que la intolerancia de las personas lo lleva a la pelea, al odio, al rencor. Y ahí se van peleando en la carretera y en el semáforo. ¿Y qué ganamos? Y a veces vamos, hermano, a la velocidad, como no queriéndole dar el carril que aquel quiere llegar antes que nosotros. Y sabe que eso no nos lleva a nada bueno. Mire, si usted tiene problemas de hipertensión, usted tiene que aprender a tratar de una mejor forma de llevar la vida. En vez de tomar mucho café, evite el café y tome té para que lo mantenga ahí relax. Porque el que tiene hipertensión, hermano, es dado a que se dispare la presión alta y eso le puede causar un montón de problemas. Le causa, hermano, problemas para dormir, problemas para un montón de cosas. Y por último, le acaba los riñones. Ahora, hermano, nosotros tenemos que dejar ese espíritu de contradicción, de violencia, de contienda y
yo no le estoy hablando solamente en la gente de la calle. Si el mundo cada día se está haciendo pedazos, pero por eso hemos venido nosotros al Evangelio para dar testimonio de un estilo de vida completamente diferente. Mire lo que nos dice el Señor en el capítulo 5 de Mateo y versículo 9. San Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay gente que vive en extremas necesidades y hasta pedir quiere que le den a la fuerza. Por eso salió el dicho que dice limosnero y con garrote. Porque obligan a la gente. Y mire cómo estoy todo desgraciado. Sí, pero yo no soy su tata ni su nana. ¿Me entiende? Ahora, si alguien viene con un carácter apacible y puede identificarse y poder decir, bueno, aquí me está diciendo la palabra que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, qué bonito es llevar o seguir la paz y buscar de la santidad para que cada día seamos bendecidos y prosperados en todo lo que nosotros andemos en este diario vivir. Ahora, ¿cómo empezar o seguir este estilo de vida? ¿Por qué puse esta pregunta aquí? Porque, hermano, hay gente que tiene años de decir que es cristiano y anda de congregación en congregación y no tiene paz, no tiene tranquilidad, y en vez de dejar amigos en la congregación de donde se ha ido, deja un terrible testimonio. Y, hermano, las personas que son así definitivamente no han entendido, no han comprendido el favor de Dios, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. La gente conflictiva, en todo va a haber problema, y se vuelve juez y un juez que condena, un juez que critica, un juez que destruye, un juez que aniquila. Y me pregunto yo, ¿será feliz esta persona? Definitivamente no. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 17. Dice Pedro en este capítulo 4, en su primera carta, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si yo digo que soy creyente, que soy cristiano y que trato de servir, tengo que poner atención en de qué forma voy a servir. Hay gente que sirve por sus propios intereses. Hay gente que llega a las congregaciones solo por recibir beneficios humanos o materiales simplemente. Y el mayor beneficio que nosotros podemos buscar y recibir no es el de las cosas materiales, sino el espiritual. Y hay gente que por lo mal que lo ha tratado la vida, quieren impresionar. Hace unos meses vino un hombre, hermano, pero todo remendado de su cuerpo y bien triste la condición. Y me dice, ¿sabe por qué he venido? Y le digo, no sé por qué ha venido. Quiero que me dé el micrófono, me dijo, y le quiero decir a esta gente, me dijo, qué mal paga el diablo. Yo le dije, tienes razón. ¿Y qué más va a decir? No, me dijo, es que quiero que me paguen un cuarto y me ayuden porque pues yo ya soy cristiano. Yo le dije, bueno, pero de la manera que me lo está diciendo no creo que consiga nada. Entonces me voy, váyase, le digo, porque yo no lo he traído. Si hay gente que con mostrar sus desgracias, y mire cómo me tiene el diablo. ¿Y a quién tiene bien el diablo? ¿Acaso no hemos oído el dicho que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve?
Por eso el Señor, hermano, en su evangelio, en su gracia, en su misericordia, dijo él en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Hermano, en esta carta el apóstol Pedro dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El evangelio es para obedecerlo. Si lo hemos creído, hay que obedecerlo, hay que practicarlo. La conducta que agrada a Dios agradará a nuestros parientes, agradará a nuestro vecindario, agradará a nuestro cónyuge, agradará a nuestros hijos. Siempre hemos dicho y lo vamos a seguir insistiendo, el evangelio jamás será impositivo. El evangelio es todo aquel que se sienta cargado, todo aquel que se sienta afligido, venga a mí, dijo el Señor, y yo lo haré descansar. Por eso, hermano, tenemos tanto cuidado en las enseñanzas bíblicas en cuanto al bautismo en agua, porque hay gente que cree que al bautizarse se le va a componer su carácter automáticamente, y no es así. Yo tengo que obedecer a la palabra, practicar la palabra, para que por medio de ella el Señor se va a manifestar en todo lo que nosotros hagamos. Recordemos estos mandamientos como una prioridad. Seguid la paz. No es fácil. Peleamos en los matrimonios, peleamos con los hijos, peleamos en el trabajo y en las congregaciones, ni se diga, hermano. Ay, cuánta contienda hay en las congregaciones. Nosotros damos gracias a Dios. Viera cuánto levanto mis manos y glorifico al Señor, porque en 25 años, si han habido problemas, han habido alegatos fuertes, pero no han habido peleas de que aquel se lleva los instrumentos, que esto lo puse yo, que esto lo agarro yo, que el pastor empeñó la iglesia y que cuántas cosas, y se escapan a matar. Y eso es terrible, hermano. Gracias a Dios que pues sí han venido bravos y yo he sido bravo también, pero el Señor ha tenido el control. Alabado sea el Señor. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, se cree que esta carta a los tesalonicenses fue la primera epístola. Antes que los evangelios se escribieran, se escribió esta maravillosa carta. Y mire lo que nos dice en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por eso debemos depender del Señor. Debemos de suplicar al Señor: termina tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Pongo delante de ti mi corazón, porque dice que Él nos va a santificar por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Charles Spurgeon en uno de sus maravillosos mensajes, que pongamos nuestra alma como lo máximo que tenemos en nuestro interior para que sea guardado por lo que dice Pablo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y dice él, porque Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, y al final dice y perverso. A veces nosotros en la predicación, venga Cristo y dele su corazón, y hermano, y a veces creemos que somos la gran cosa. ¿Y qué hay en ese corazón? Perversidad, mentira, engaño, jactancia, vanidad,
como que si tuviéramos todas las posibilidades y nos negamos a venir a Cristo. Por eso dice Spurgeon, hay que decirle: Señor, mi alma te pertenece, mi espíritu te pertenece, mi corazón te pertenece. ¿Por qué? Porque aún siendo como es, solamente tú, Señor, con tu gracia y tu misericordia, puedes, Señor, someterlo a tu soberana voluntad. Amados, cada uno de nosotros podemos ser tentados, podemos ser provocados a cualquier circunstancia. Oía a un predicador hablando acerca de la actitud de el águila. Dice que cuando el águila decide o siente andar volando un poco bajo y hay cuervos en esa zona, dice que los cuervos sienten como que les están invadiendo su terreno. Y dice que los cuervos tienden a volar para asentarse en la espalda del águila. Y entonces empiezan a picotear, como a decirle: no tienes que estar aquí, no tienes que hacer esto. Y el águila tiene una actitud de la cual pues es bonita la aplicación. Dice que el cuervo va como picoteando el águila, picoteándolo, molestándolo. Y dice que el águila lo único que hace es elevarse a las alturas. Y dice que con solo elevarse, el cuervo cae desplomado porque no soporta las alturas, ni el frío, ni todo lo que él no está acostumbrado. La enseñanza, dice este predicador, es que nosotros como cristianos ya no somos de la chusma. Ya no somos, hermanos, lo que éramos. Entonces, pongámonos en el nivel que Cristo nos quiere tener y ahí dejemos la crítica, la murmuración, la contienda. Fíjese que yo experimenté algo ya hace bastantes años, donde hablábamos de una persona, de la conducta, del carácter y de todo lo que uno ha procurado ser para bienestar de los demás. Pero cuando a uno lo comparan con la otra persona que uno es igual, yo dije: de bobo estoy hablando aquí. No tengo que hablar nada. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos justificar que supuestamente tenemos toda la razón y no tenemos que pelear nosotros. Dice el Señor: quédense tranquilos que yo pelearé por vosotros. Y yo tengo que vivir la vida conforme la palabra del Señor me dice que tengo que vivirla. Y que el mundo siga. Que el mundo siga. Y al sentarme yo en mi silla, en una mecedora, ya sea comiéndome un pan, comiendo un taco, una pupusa, echándome un refresco, hermano, que se vea que tengo tranquilidad en la cara, que tengo felicidad en mi interior, que mi familia está bien. Pero hay gente, hermano, que dice ser cristiana y se maneja una amargura terrible. Hay una contienda donde quiera que va. Fíjese que yo me crié en un hogar de 12 hijos y a mi papá le fueron a dejar un su ahijado que se llamaba Adonías. Y este Adonías ya no lo soportaba la mamá ni el papá y le dijeron: compadre, porque mi papá era enojado, compadre, le traemos a este muchacho para que nos ayude. Y mi papá creo que decidió mal. Entonces lo agarró y donde vio que el Adonías era perverso, era terrible y nos estaba enseñando cosas que en la casa no las practicábamos, mi abuelo observó y le dijo: mira, Juan, tienes que correr a este Adonías, este es perverso, este es malo, te va a hacer a tus hijos malos. No le dijeron a un sordo, dijo mi papá: me equivoqué. Y le dijo a Adonías: te vas para donde tu nana y tu tata, porque yo aquí te voy a matar si te quedas aquí. Fue bien claro. Hermano, ¿cuánta gente perversa se infiltra en las congregaciones? Son criticones, son murmuradores, son vivianes, son abusivos, hay de todo. Y la mayoría de ellos andan buscando la congregación perfecta.
Qué terrible, hermano. Anda buscando la congregación perfecta y no es por otra cosa, sino para que le concedan y le permitan todas las cosas habidas y por haber. La palabra del Señor, le repito, no sé si cuarta o quinta vez, la gente anda buscando a un Dios al estilo suyo, pero la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios nos creó conforme Él, porque el que quiera un Dios como Él es, va a ser un Dios que no es el Dios de la Biblia. Estos problemas pueden ser comunes y no son de hoy. Por eso Pablo vio cosas terribles en la iglesia de Tesalónica, de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas. Dicen los historiadores que Galacia había sido poblada por una clase de personas muy nobles, muy elegantes, muy inteligentes, pero sabe que la nobleza terrenal, la elegancia terrenal, lo físico terrenal, no es que sea completamente malo o que alguien por tener un aspecto físico elegante es malo, no, sino que es necesaria la educación cristiana, porque a la ciudad celestial de donde vamos no es un pueblo más, no es un departamento más. Y por eso dice Pablo en el capítulo 5, versículo 15 a los Gálatas, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. De nada servía la alta sociedad a lo que pertenecían estos si vivían mal. Vivían mordiéndose unos a otros, vivían contendiendo unos a otros, y había como cierta responsabilidad en cada uno de ellos. Y ya el evangelio había llegado para hacer las transformaciones. Ya ellos habían confesado a Cristo con su boca, ya habían recibido la doctrina. Por eso Pablo les dice varias cosas a los Gálatas: tan necios hoy, ¿por qué han creído de otra manera? ¿Por qué se han ido por otro camino? No tienen que ser así. Y por eso dice en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra carne siempre va a querer satisfacer sus deseos. ¿Entiende eso, hermano? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? El divorcio, la pelea, la inconformidad y muchas cosas. Ahora, yo no sé cuántos pecadores hay aquí, como yo, que no hemos gritado: entonces divorciémonos. Entre Caridad y yo ha pasado eso. Y santos, y predicando. Vaya pues, esto no funciona. Nosotros somos los tontos. En nosotros no funciona. ¿Por qué? Porque a veces el espíritu de la carne gobierna. No hay otro pecador aquí que haya dicho lo mismo. Oiga el viejo allá. Hermano, los deseos de la carne son engañosos. Son engañosos. Y por eso dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque practicando esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo puedo decir que me voy a divorciar de la hermana Caridad y que me voy a casar con una más joven, si la carne así es, pero voy a dar la medida como la di con ella cuando ella estaba joven, pobre viejo. Pero es que cuando el demonio se mete en nuestra carne, hermano, cree que, y por eso dice: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis a los deseos de la carne. La carne, hermano, es
es algo terrible en nosotros, que para pegarnos una buena hartada de carne y volver a comer carne, aunque estemos mal del ácido úrico, nos seguimos hartando carne. Pero para querer ayunar, ay, qué mariconera la que nos pega. Nos hace falta tanto la cafeína que creemos que ya, ay, qué mareada me siento. Hermano, es terrible la carne. Por eso Pablo les dice, tengan cuidado a los Gálatas. Y los corintios no se daban jalón, como dicen, eran casi igual la conducta. Por eso estos versículos para los corintios, para los Gálatas y para Canaán, hermano, tienen que dar en el blanco para bendición de nuestra vida. Primera Corintios capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Primera Corintios capítulo 3, versículo 3. Oiga lo que dice Pablo a los hermanos de Corinto. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y cuál era el problema que tenían ellos? Uno decía, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo. Y dice Pablo, ¿no son carnales? Porque ni Pablo ni Apolos había sido crucificado en la cruz del Calvario. Quien fue crucificado en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Está bien, hermano, que digamos, este pastor, este predicador hace bien las cosas, gloria a Dios, porque es una alabanza para Dios. Pero eso no quiere decir que hoy yo voy a poner la mirada en él, sino que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, amados hermanos, cuando no se toma en cuenta estos mandamientos, somos esclavos de mala conducta, somos esclavos de malas decisiones, somos esclavos de tantas cosas que no le perjudican a nadie más que a nosotros mismos. Por eso, hermano, para dar ofrenda, sabe que yo pienso, ¿verdad?, que es mejor darla en hogares de niños. Porque yo sé que hay tristeza, hay lamento en las personas mayores cuando necesitan nuestra ayuda. Y ya vamos a llegar a eso. Porque en la primera carta, volvemos a los tesalonicenses, el Señor da un maravilloso consejo bendiciendo al apóstol Pablo con esta palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Como esta palabra era tan necesaria allá a los tesalonicenses, le repito, se cree que esta epístola o esta carta fue escrita antes que los evangelios, por la forma en que Pablo sintió la precisión de mandar esta carta. Y dice Spurgeon que la razón y la necesidad de esta carta era tan importante para los de Tesalónica como es importante para las congregaciones hoy en día. Y él lo dijo hace casi 200 años. Pero también yo hallo la razón de que es sumamente importante para nosotros, hermano, para podernos ajustar nosotros a ella. Y el ruego de Pablo es, hermanos, tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros, a los que nos dirigen en el Señor y nos amonestan. El siguiente versículo dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y yo creo, yo pienso que tengo un carácter bastante fuerte. He resistido a muchas cosas. Han habido cosas aquí entre hermanos que me ha dolido.
me he sentido mal, es lo que yo siento, pero también quizás yo he golpeado a muchos, he hecho sentir mal a muchos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Me voy a quedar con esa amargura? No, porque siempre he tratado, considero que me he esforzado a dar lo mejor, y lo uno no me va a menguar lo otro. Me gusta un cuadro de la película de los 10 mandamientos cuando el Ramsés está tratando de influenciar al faraón para decir las cosas malas que Moisés estaba haciendo. Y entonces en cada cosa mala, el Ramsés pone carga en la balanza y la va, por último que la balanza al lado de lo que él estaba diciendo, Ramsés topa el piso y entonces viene el que hace el papel de Moisés y pone un solo ladrillo en la balanza. Esto he hecho, le dice, y abre todo el panorama de lo que él estaba haciendo. Hermano, tienen que pesar más las buenas acciones, la buena conducta, el respeto, la honestidad, la tenacidad que debemos demostrar, tiene que pesar más que lo malo que nosotros hayamos hecho. ¿Me doy a entender? Ahora, el apóstol está manifestando acá con ruegos a los hermanos, no le está diciendo a gente particular, sino al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Les está suplicando que reconozcan a los que trabajan entre nosotros. ¿Y quiénes son esos? Los que ayudan en el orden del culto, de la llegada, los que sirven, los que están desinfestando los asientos antes que vengan, los que están ahí con sus guantes y todo, hermanos, en esta pandemia. Hay que agradecerle. ¿Y por qué no decir también a los maestros que están dando clase? La mayoría de ellos se comprometen a estar en el primer servicio para poder estar dando clases en el segundo. Y los que dan clases en el primer servicio del distrito 1, se quedan al segundo culto. Todo es para ser edificados. Entonces, pregunta, ¿cuántos de nosotros o de ustedes, porque yo ya soy abuelo, podemos tener un devocional para cantar con los niños, para darle clase a los niños en la semana? Bienaventurados y benditos los que lo hacen. Pero si la mayoría no lo hace, ¿por qué no agradecer a los maestros? ¿Por qué no ir y decirle, hermano, gracias por enseñarle a mi hijo? Gracias, hermana, por dedicarle ese tiempo. Pero hay unos que llegan todos bravos allá a traer a su niño. Y eso es una mala conducta, es un mal comportamiento. Dice amén la iglesia. Aquí Pablo nos está diciendo que tengamos cuidado y que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y presiden en el Señor y que nos amonestan. Hermano, si alguien me dice una palabra, mire hermano, le quiero regalar este versículo, se lo quiero enviar por mensaje de texto. Primero dígale, porque ha bendecido mucho mi vida y quiero que bendiga su vida y que usted sea valiente y se fortalezca y siga adelante. Yo no tengo necesidad de esto, mándeselo a otro. Pero ni el muñeco de Trash es tan ordinario con lo feo que es comparado con muchos cristianos, hermano. ¿Entiende? Va a creer que la muchacha, siendo bonita, se enamora de ese animal feo y decide ser fea como él porque se la ganó con el carisma, con el cariño. ¿Y cuántos hermanos aquí bien guapos, hermano, pero qué malcriados? Ya se la creyó que es guapo, iba a salir. Mire lo que está diciendo. Hay gente muy repugnante, hermano. Ordinarios. Escuchando la predicación del domingo anterior, cuando el hermano Julio se quebranta y dice, qué humildad más grande la del Señor Jesucristo, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilla y dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy a la puerta y llamo. Y nosotros dizque cristianos, todos ordinarios, y qué barbaridad, hermano. Esta porción de Pablo dice que tengamos en alta estima
dice, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Esta obra es del Señor. Yo no sé cuántos vinieron ya solo a sentarse a estas bancas bonitas, donde pues ya todo estaba hecho. Pero antes de eso, aquí nos revolcamos, hermano, tratando de hacerlo mejor. Y gloria a Dios por los que han venido, pero también no sabemos, hermano, en dónde quiere el Señor que nosotros logremos la oportunidad para cuando sea tiempo, estemos dispuestos y de manera incondicional. El versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos. Mire, quiero que note, es ruego que Pablo está haciendo, es ruego. Hermanos, quiero decir algo, yo les ruego a que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte, tratemos de educarnos, de respetarnos unos a otros. Como dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hay gente haragana que no quiere hacer nada. ¿Y cómo le voy a amonestar yo a un ocioso? Primero tengo que pedir la gracia de Dios. Señor, dame gracia de este muchacho. Yo no sé, hermano, pero hay mucha gente ociosa que no quiere hacer nada en la iglesia. No quiere hacer nada. Escuchamos un testimonio de una muchacha que está en un periodo de divorcio, porque dice que el esposo en nada quería ayudar, en nada quería poner de su parte, y se le advirtió 1 año, 2 años, 3 años, y él decía que amaba a la esposa y le dijo, mira, siento que mi corazón se está enfriando, no estoy sintiendo nada. Ella creyó que le iba a abrir los ojos, le iba a llamar la atención, peor dice que siguió. Hermano, la ociosidad es un mal terrible. Tengamos cuidado en los conceptos espirituales. Si no leemos la Biblia, nos estamos convirtiendo en ociosos. Si no oramos, nos estamos convirtiendo en ociosos. Y aquí dice que hay que amonestarlos. ¿Cómo? Que leamos la Biblia, que oremos, que nos presentemos delante del Señor. ¿Para qué? Para que seamos beneficiados con todas las bendiciones y las promesas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y también dice que alentemos a los de poco ánimo. Hay gente, hermano, que se puede desanimar, que se puede lastimar, y hay que animarlo, hay que mandarle versículos, hay que orar por él y hay que buscar la forma de poderlo ayudar. Si aún así él, ella no prestan atención, ya no es problema nuestro. Por eso dice que también animemos y sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos a otros y para con todos. La carrera del evangelio es todos los días que vivamos en esta tierra. No ha terminado. No ha terminado. Esto tiene que seguir en nuestro diario vivir. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.